¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Bienvenidos a su episodio número 15 de Raíces de la Fe. Hoy hablaremos acerca del tema si la iglesia reemplazó al pueblo de Israel. Si hay argumento bíblico para hacer esa afirmación. Y quiero comenzar nuestro tema de hoy de estudio leyendo lo que dice la carta de Pablo a los romanos. Lo voy a leer en la versión Biblia textual, que es la versión de la Biblia que me parece que es como más homogénea para que todos tengamos casi que un pensamiento similar. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo le está escribiendo a una comunidad en Roma. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, que eligió de antemano? ¿O no sabéis que la escritura sobre Elías, como invoca a Dios contra Israel, dice: Señor, mataron a tus profetas, destruyeron tus altares, y yo he quedado solo, y buscan mi vida? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. Así pues, aún en el tiempo presente, ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. Y David dice: conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para no ver, y dóblales continuamente la espada. Digo pues, está diciendo el apóstol Pablo, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y ahorita continuamos leyendo. Eso es hasta el versículo 11. Hay dos aseveraciones muy tajantes acá en la carta que Pablo escribe a las personas que están en Roma. Y son dos preguntas que él mismo va a responder. Dice en el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde y dice, de ninguna manera, porque yo también soy israelita. Luego dirá más adelante, versículo 11, digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Y vuelve y da la misma respuesta, de ninguna manera. Entonces, de la misma manera en que hablábamos en el episodio sobre la ley de Dios, los escritos de Dios, las escrituras que si fueron anulados en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, como se llama de manera hebrea, el Nuevo Testamento, si el Mesías los anuló, y decíamos en ese episodio, bastaría con el concepto que él da que dice, yo no he venido a anular la ley y los profetas. Sin embargo, muchas posiciones de interpretaciones diferentes de teología han afirmado que la ley que Dios le dio a Moisés está anulada. Una cosa es que esté anulada y otra cosa es que algunas de las partes de esa ley ya no tengan vigencia, que eso es lo que hablábamos en ese episodio de Raíces de la Fe. Ahora la pregunta viene en relación al pueblo de Dios. En relación al pueblo de Dios la pregunta es, ¿Dios cambió a su pueblo por la iglesia? Y Pablo, escribiéndole a los romanos, está aclarándoles el concepto. Capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo dice, de ninguna manera. Luego dice, han tropezado para que caigan, y vuelve y dice, de ninguna manera. Más adelante va a explicar sus respuestas y más adelante nosotros lo vamos a analizar. Pero bastarían estos dos textos de Pablo para entender que Dios no ha cambiado a su pueblo. Entonces viene la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Entonces, ¿de dónde ha salido el concepto que Dios sí cambió a su pueblo? Ahora, la pregunta es, ¿quién es su pueblo? Y lo vamos a ver en este episodio. La respuesta a la pregunta,
¿Quién empezó a determinar y a compartir el concepto de que Dios cambió a su pueblo? Fue una doctrina teológica cristiana evangélica que surgió en el siglo XIX, iniciada por un señor que se llamaba John Nelson Darby, un inglés. Y esa doctrina teológica se llama el dispensacionalismo. Desde el siglo XIX ha surgido esta doctrina del dispensacionalismo para interpretar toda la Biblia. La mayoría de iglesias cristianas de este siglo XXI tienen su interpretación teológica de la Biblia basados en los argumentos dispensacionalistas. ¿Qué es el dispensacionalismo? Es interesante que Martín Lutero nunca habló de esta doctrina. Es interesante ver que en el tiempo del Mesías, en el tiempo de los apóstoles, incluso en el tiempo en el que se originó la Iglesia Universal llamada la Iglesia Católica, tampoco se hablaba del dispensacionalismo. Esta doctrina como tal surge en el siglo XIX, en el año 1800, del año 1800 al 82, a 1882 es que vive este señor Darby y él es el que promueve la doctrina. Entonces nace en ese periodo de tiempo de su vida. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo dice de manera concreta que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde siempre ha mostrado su gracia. Lo que dice el dispensacionalismo es que Dios ha obrado en la humanidad a través de diferentes periodos de tiempo y en cada periodo de tiempo hay un pacto, en cada periodo de tiempo hay una esencia de ese periodo de tiempo, como si este aplastara al anterior y dejara al anterior. Entonces, dentro de esas dispensaciones, como se llaman, está la dispensación del pecado, está la dispensación de la gracia, y es ahí donde sale la doctrina de que la gracia anula la ley. Está la dispensación del pecado, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley. Yo ya casi ni me acuerdo porque ya hace bastante tiempo dejé de creer en ese sistema de interpretación bíblica, que no quiere decir que esté mal, pero quiere decir sí que es una interpretación sesgada de la Escritura. Sesgada de la Escritura a tal punto que hay muchos teólogos que no están de acuerdo con esa interpretación dispensacionalista. Ahora, ¿cuál es el énfasis de la interpretación dispensacionalista? El énfasis de esta interpretación es que Dios reemplazó a Israel por la iglesia. A Israel como nación lo sustituyó como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y dice el dispensacionalismo que no son dos pueblos, que es un pueblo que reemplazó al otro. Entonces, desde ahí surge el concepto de que la iglesia reemplazó a Israel. Y vean, esta es una interpretación dogmática. La interpretación dogmática, desde el punto de vista hermenéutico, es que se hace el dogma, se enuncia el dogma y luego se buscan los versículos de la Biblia para respaldar el dogma. Entonces, después de que está el dogma de que Dios reemplazó a su pueblo con la iglesia, empiezan a buscarse en todas las citas bíblicas probables que respalden ese dogma. Sin embargo, en cuanto a este concepto de que si Dios reemplazó a Israel por la iglesia, es muy difícil comprobarlo a la luz de la Escritura. Haciendo una interpretación honesta de la Escritura, no se puede decir que la iglesia reemplazó a Israel. Y digo honesta porque cuando una persona quiere hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, es una interpretación falsa. Cuando alguien quiere hacer decir a la Biblia lo que no dice, es una interpretación falsa. El otro día alguien me envió un video para que diera mi opinión. Y es muy difícil que yo haga eso. Ahora es muy difícil que yo haga eso. Yo ya pasé mi temporada en la que me la pasaba peleando por asuntos de fe y agarrándome con todo el mundo para ver quién tenía la razón. Y creo que fue un error garrafal que cometí. No es que hoy acepte todo lo que la gente dice. Sin embargo, hay que ver cuándo hay una posible discusión sana y cuándo una discusión va a terminar enojando a las personas y haciéndolas de enemigos. Entonces, yo percibo eso, entonces a veces prefiero no opinar. Cuando alguien me pide una opinión y yo sé que tiene un pensamiento abierto para la discusión y para dar la posibilidad de que la persona
esté interpretando mal la escritura, eso es lo que más me gusta. De la misma manera, yo estoy abierto a que eso suceda. Entonces veo el video, en el video un sacerdote que no sabía, no lo conocía, nunca había oído hablar de él, y es un sacerdote muy famoso en las redes, y entonces una persona del público le dice que si a través de la Biblia se puede comprobar que Pedro fue el primer papa. Y el sacerdote, de una manera muy graciosa, le dice con tanta certeza: por supuesto que se puede probar que Pedro fue el primer papa. Y entonces va a tomar la famosa cita bíblica que está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Listo. Comprobó el sacerdote que Pedro fue el primer papa. Y que la iglesia de la que dijo el Mesías, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la iglesia católica. Entonces, ¿ahí qué está ocurriendo? El dogma es: Pedro es el primer papa, la iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Ahora busquemos citas bíblicas para torcerlas y que digan eso. Entonces se utiliza esta cita bíblica. Esa es la misma clase de interpretación que se le da a muchos versículos para comprobar que Dios, nuestro Padre Celestial y Eterno Dios, reemplazó a su pueblo por la iglesia. Se encuentran citas bíblicas en las que se asume que Dios incurrió en ese acto de violar su mismo pacto, porque esto de haber escogido a un pueblo como pueblo santo fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, y ya vamos a ampliar muchísimo más estos conceptos. Para que no quede en el aire la cita de Mateo 16, 18, tenemos que hablarla y aclararla, porque ahí es la primera vez en la Biblia que se hace mención de la palabra iglesia. Dentro de la hermenéutica, recuerden ustedes que hermenéutica pues es una palabra que suena un tanto extraña, pero hermenéutica no es otra cosa sino la interpretación de los textos. Eso es hermenéutica, interpretar los textos. Hay hermenéutica bíblica, hay hermenéutica en la medicina, hay hermenéutica en el derecho. Lo que hacen los abogados, la mayoría de abogados constitucionalistas, es intentar hacer hermenéutica a la Constitución, ¿sí? A ver qué dice el espíritu de la Constitución para luego ver si las leyes se ajustan a esta Constitución. Entonces la hermenéutica no es una rama exclusiva de la Biblia. La hermenéutica se da en muchísimas líneas de escritura. De hecho, cuando usted tiene una receta y usted ve la receta y todo, lo que usted hace es hacer hermenéutica de esa receta. Va a interpretar el texto. Dentro de la hermenéutica bíblica hay un concepto, y es que siempre que vamos a estudiar un tema, un personaje o una palabra, tenemos que ver su primera mención. Y como aparezca en su primera mención, tenemos que entenderlo en las siguientes menciones en el texto bíblico. Y aún así en la última mención. No se puede interpretar de otra manera. Hay que mirar la primera mención de cualquier tema. Si usted va a analizar el tema de la primera mención, por ejemplo, de lo que es el principio, tendrá que mirar dónde aparece la palabra principio en la Biblia, y tendrá que irse a Génesis. En el principio, ¿sí? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de ahí en adelante principio, y ahora en ocasiones va a tener otra aplicación. Pero si es específicamente de la palabra principio como inicio de todo, tiene que ser interpretado a la luz de la primera mención. La primera mención de la palabra iglesia en la Biblia está en Mateo 16, 18. Entonces dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, acá hay que tener en cuenta muchos aspectos para interpretar el texto. Esto no se puede hacer a la ligera. Esto no se puede hacer a la ligera. Y vienen de un cuestionamiento, ¿sí? Porque hay que leer el contexto. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús, estoy leyendo la versión textual, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? O sea, ahí diría en hebreo Ben Adam, el Hijo del Hombre. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, le dice:
tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y les dijo, bienaventurado eres Simón Bar Jonás. Vea que no le dijo Pedro, sino le dice Simón Bar Jonás, o sea, su nombre hebreo, Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ese es el nombre verdadero de él, que luego lo van a llamar Pedro, pero es por cuestión de traducción de los nombres. Luego le dice, ahora yo te voy a decir quién eres tú eres Pedro, ¿sí? Sobre esta roca, que en hebreo es Kefas, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta roca, ¿cuál? La palabra que Pedro dijo, tú eres el Mesías. O sea, esa declaración se convierte en la roca, ¿sí? Como en la base de la construcción. Tú eres el Mesías, ¿sí? Tú eres el Mesías y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí viene un cuestionamiento. ¿Cómo es que le está hablando a judíos? Porque le está hablando a sus discípulos. ¿Cómo es que en ese momento lo más probable que en Israel, no es lo más probable, es lo que la historia dice, el idioma popular del pueblo era el arameo, era lo que más se hablaba. Y les va a hablar les va a decir una palabra griega que es eclesia, que es la palabra griega, a judíos que saben que están esperando un Mesías, que este Mesías trae una misión específica. O sea, este Mesías no viene a improvisar. Entonces, ¿cómo les va a utilizar eso? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cambió alguien la palabra iglesia? ¿Cambió alguien el texto? ¿Habló así el Mesías a sus discípulos? ¿Eso fue lo que él les dijo de verdad? ¿O les utilizó la palabra hebrea que se utilizaba para hablar de la comunidad y es Keilah o Kael? También la utilizan así, o Kaal. ¿Sí? Keilah es la más conocida. Sobre esta roca, este principio, edificaré mi Keilah, mi comunidad. Para entender ese texto, nosotros tenemos que entender cuál es la misión primaria del Mesías. ¿Cuál es la misión primaria del Mesías? Y eso es lo que tenemos que investigar a continuación. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, dice así: a estos 12 envió Jesús, Yeshua, y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿por qué el Mesías limitó el lugar donde los discípulos iban a ir a compartir su mensaje? Les dijo, no vayan a los gentiles, ni entren en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, hay otro pasaje de una señora que viene en el capítulo 15 de Mateo mismo. Vean que todas las citas que estamos hablando están en Mateo. Mateo es un judío publicano, recalcitrante publicano. Él le cobra los impuestos al pueblo para darle una parte a Roma y otra para quedarse con él. El Evangelio de Mateo, dicen los exégetas, los estudiosos de la Biblia, que está dirigido específicamente al pueblo judío, para que el pueblo judío reconozca que Yeshua, que Jesús, sí es el Mesías de Israel. Por eso tiene tantas cosas escondidas de las Escrituras, por eso hay que estudiarlo con cuidado antes de dar interpretaciones. Por eso lo que les acabo de decir, ¿cómo le va a decir a un pueblo judío, si este evangelio está dirigido a judíos específicamente, cómo les va a decir a ellos que va a edificar una iglesia diferente al pueblo, cuando ellos en las profecías nunca se hizo mención que el Mesías iba a venir a formar otro pueblo, nunca, nunca, ¿sí? Y hablaremos de la profecía que se da al profeta Oseas cuando dice que Dios les va a dar celos con un pueblo que no era pueblo, porque todo el mundo dice, vea, ahí está diciendo que un pueblo que no era pueblo y eso somos nosotros, los gentiles, y no se puede interpretar así tan ligeramente. Bueno, aquí en el mismo Mateo capítulo 15 dice que una mujer se acerca a él, versículo 22 dice, y aquí una mujer cananea que había sido de aquellos confines clamaba diciendo, ten compasión de mí, Señor, hijo de David, mi hija está horriblemente endemoniada. Aquí hay muchas declaraciones que no se pueden estudiar tan a la ligera. Cuando ella le dice hijo de David, no está diciendo otra cosa, sino que lo reconoce como el Mesías. Para que alguien fuera declarado el Mesías en Israel tenía que comprobar su ascendencia de la tribu de Judá y ser descendiente de David, porque eso decían las Escrituras. Entonces cuando ella le dice, ten misericordia de mí, hijo de David, no es solo una declaración sencilla, lo que le está diciendo es,
yo reconozco que tú eres Mesías, que tú eres el Mesías. Y sigue diciendo, mi hija está horriblemente endemoniada. Versículo 23 de Mateo 15 dice, pero él no le respondió palabra. Qué fuerte, ¿no? Entonces acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, que grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella acercándose se postraba ante él diciendo, Señor, ayúdame. ¿Quién está diciendo esto? El Mesías. Él mismo está diciendo. En la primera cita que vimos de Mateo 10 les dice, por lugares de gentiles no vayáis, ¿sí? Ni vayáis por esos lugares no vayan. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego acá dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque esa es la misión primaria del Mesías. Primero, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y para poder entender ese texto, ¿por qué el Mesías, por qué Yeshua, por qué Jesús dijo, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Yo vine primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se refiere? Si Dios tenía el plan de cambiar a su pueblo por otro pueblo, de cambiar sus leyes por otras leyes, de quitar la ley y poner la gracia, hombre, tenemos un Dios que improvisa demasiado o que no le salen las cosas bien. Y si no le salen las cosas bien, hombre, pues nuestro Dios no es perfecto. Porque si usted está en una empresa y lo nombran gerente y usted hace un plan para esa empresa y el plan le sale mal, usted lo tiene que cambiar. Hombre, es natural, no es que usted es humano. Pero luego usted dice, yo voy a escoger este grupo como el grupo de ingenieros base para que transformen toda la empresa. Y usted los escoge, luego ellos se tuercen, hacen cosas mal. Entonces usted dice, no, este grupo no me sirvió. Lo saco y escojo otro grupo. Hombre, somos humanos y eso es normal que nos ocurra cuando no hacemos las cosas bien. Pero Dios, el creador del universo, que haga leyes y luego se retracte y tenga que anularlas porque son demasiado pesadas para el hombre. Que escoja un pueblo y luego lo tenga que cambiar porque el pueblo se descarrió y se fue tras de la idolatría. No escogió bien, no formuló bien las leyes, pero eso no pasa. El tema de la ley, aunque no fuimos profundamente al tema de la ley, ya lo hemos discutido en los episodios 13 y 14 de Raíces de la Fe. Pero entonces sigamos hablando acerca de que si Dios cambió a su pueblo, si Dios sustituyó a su pueblo por la iglesia. Entonces, para entender las palabras a las que Yeshua, Jesús, hace referencia, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la única manera para entender esos conceptos del Mesías es yendo a la historia bíblica, que está en el Antiguo Testamento o en el Tanaj. En el Antiguo Testamento o Tanaj nos habla que el pueblo de Dios comenzó con un hombre que se llamaba Abraham. Se llamaba primero Abraham, luego se va a llamar Abraham, porque Dios le cambió el nombre, porque para Dios los nombres son marcaciones de destinos. Cuando alguien tiene un nombre, su nombre mismo es un destino. Entonces ya no se va a llamar más Abraham, sino Abraham. Entonces nosotros leemos la historia en el libro de Génesis y ahí está que Dios le habla de un momento a otro y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Sí? Haré de ti una nación grande. Y le dice, mira las estrellas. Así como son las estrellas, así va a ser tu pueblo. Así como la arena del mar, tu pueblo no va a ser contado. Entonces, no va a poder ser contado. Entonces acá le da dos declaraciones muy importantes para los descendientes de Abraham. Primero, como las estrellas, quiere decir que el pueblo que va a salir de Abraham va a ser un pueblo que brilla, un pueblo que ilumina, un pueblo que genera luz. ¿Sí? De ahí vendrá el concepto más adelante en que el pueblo de Dios es luz y que nosotros somos luz. ¿Sí? Y luego que va a ser tu pueblo como la arena del mar. Y dice como la arena del mar, entonces como la arena del mar es que no se va a poder contar. Entonces aquí hay dos preguntas bien interesantes. Una,
Si esos descendientes de Abraham son solo el pueblo judío, no se pueden contar, pero nosotros sabemos en la actualidad que aproximadamente el número de judíos en el mundo son 15 millones, 16 millones, que la mayoría están en Israel, aproximadamente entre 5 y 6 millones están en Israel, que el siguiente lugar donde hay más judíos es en Nueva York, y luego seguirá Argentina, y luego seguirá México, y luego se distribuyen por todas las naciones. Pero más o menos el censo de judíos que hay en el mundo son 16 millones, digamos, de judíos. 16 millones se pueden contar, sabemos cuántos son. Entonces alguien dice, no, es que se refiere a la iglesia, se refiere a la iglesia. Entonces, las organizaciones mundiales destinadas para esto, líneas que están dentro de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, hacen un censo mundial de muchos aspectos. Dentro de esos, hacen un censo que tiene que ver con el aspecto religioso. Y está por números, por estadísticas, determinado que entre el Islam y el cristianismo más o menos son un número similar, aunque ya parece ser que el Islam es más. Se dice que son alrededor de 1.300 millones de musulmanes y que el cristianismo son alrededor de 1.200 millones. Puedo desfasarme en este número porque en realidad no me he actualizado en las cifras. Es un número de algunos años atrás. Digamos que son 1.200 millones de cristianos. Ahí se pueden contar. Ahí se pueden contar. Y dentro de esos cristianos están los judíos mesiánicos que creen en el Mesías, los cristianos, los protestantes, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas. Todos los grupos que basen su fe en la Biblia están catalogados como cristianos. Y son solo 1.200 millones. No quiere decir la Biblia que no se pueden contar en realidad de una manera literal. Es una hipérbole, es una figura retórica, de exageración. Sin embargo, lo que alude esta figura es que van a ser muchos, Y el solo hecho de saber que el Islam tiene un número superior a los cristianos, ya uno lo pone como a pensar. Así el Islam también tenga como base dentro de su origen a Abraham, ¿no? Por el lado de Ismael. Pero la Biblia, la Biblia asegura que Dios cambió a su pueblo, que la casa de Israel ya no existe o que la casa de Israel se cambió en iglesia. Porque estamos resolviendo, es el problema, la pregunta, ¿a quién vino el Mesías primeramente? A la casa de Israel. Entonces acá, como les decía, tenemos que ir a las Escrituras. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Se puede comprobar quién es la casa de Israel? Entonces, Abraham tiene su hijo. Bueno, en realidad tuvo 8 hijos, porque tuvo 6 hijos después de que Sara se muere. Tuvo un hijo con Agar, bueno, que parece que es la misma mujer con la que se casa después de que Sara se muere. Son 7. Y 8 con Isaac. Isaac luego va a tener como hijo a Jacob y a Esaú. Recuerden que Jacob, a ese hay un negocio con Esaú, pero se va huyendo. Y luego es a Jacob al que le cambia Dios el nombre y le pone por nombre Israel. No con base en una tierra, no con base en un país, porque no existe este país. Todavía no existe Israel como nación. Existe Israel como nombre, y ya en otro episodio les hablé de por qué se llamaba Israel. Israel va a tener 12 hijos y una hija. Esos hijos, en principio, se van a llamar los hijos de Israel. Luego, cuando ellos llegan a Egipto, huyendo de la hambruna tan fuerte que hay sobre esa tierra, se establecen allí y se quedarán más o menos 430 años en Egipto. Alrededor de los 280 años son los que tienen un tiempo de esclavitud verdadera allí en Egipto. Allí se convierten en el pueblo de Israel y no hay tierra. Es el pueblo descendiente de Israel que anteriormente se llamaba Jacob. Y conocemos la historia, 40 años en el desierto, luego conquistan la tierra de Canaán y ahí es donde viene el asunto. Cuando vienen a conquistar la tierra de Canaán, la Biblia nos muestra que ideológicamente hay 2 grupos de personas. Y un grupo se llama la casa de Israel y el otro grupo se llama la casa de Judá. Así estén habitando en el mismo territorio, todavía no se han dividido. Y antes de la división, que ocurrirá en el año 945, aproximadamente antes del Mesías, 945 años antes del Mesías,
es que la nación se divide de verdad, pero ya venía dividida ideológicamente, incluso religiosamente. Parece que la casa de Israel era muy dada a la idolatría. Parece no, así está escrito en la Biblia. Era muy dada a la idolatría. De hecho, el rey David, cuando él reemplaza a Saúl, él gobernó primero en la casa de Judá, el reino del sur. Gobernó 7 años y medio, antes de ser rey de todo Israel. Después de 7 años y medio, él va a ser nombrado rey de todo Israel. Se reúnen en Hebrón y hablan con los de la casa de Israel y acuerdan que sí vaya a reinar sobre todo. En total, David reinó sobre Israel 40 años, 7 años y medio, algo así, el resto sobre solo Judá y el resto sobre todo Israel. Entonces, su hijo Salomón que de alguna manera dice la Biblia que cuando fue muy anciano, se dejó desviar su corazón por sus mujeres, por los dioses de sus mujeres. Entonces es que hay que tener en cuenta que Salomón conseguía mujeres en todos los lugares donde iba y donde conquistaba. Y eso es un asunto que a veces la gente se le olvida porque todo el mundo piensa que todos los fulanos que están narrados en la Biblia eran unos super santos y a todos hay que imitarlos y todo el asunto. Sí hay que imitar lo bueno, sí, hay que evitar lo malo. Y lo malo que nos sirva de ejemplo para no hacerlo como nos pasa con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Dios le dice a Salomón, a través de un profeta, que Dios va a dividir su reino ahora de manera literal. Y se va a dividir, de hecho un profeta viene con una capa nueva, la parte en 12 porciones y le dice que la va a dividir en 10 para un lado y 2 para el otro lado. Ahí se divide Israel literalmente, porque ya venían divididos en cuanto a ideologías y en cuanto a fe, en casa de Israel, que es el reino del norte de Israel, y casa de Judá, que es el reino del sur. ¿Por qué el Mesías dijo, yo vine primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es decir, a esta casa de Israel, que son las 10 tribus. Si yo no tengo claro ese concepto, voy a torcer todas las interpretaciones, en la gran mayoría, de las alusiones que hizo el Mesías y muchas de las parábolas que él enseñó, cuando siempre habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. Todo el mundo hace referencias a que el perdido es el pecador. Pero los que estaban perdidos, no perdidos de refundidos, sino perdidos espiritualmente, era la casa de Israel. Y hacia allá tenemos que llegar y eso lo tenemos que comprobar. Entonces Israel se divide en casa de Israel, o casa del norte, o reino del norte, o el reino de Efraín, más adelante se va a llamar así. Eso es una cosa muy fuerte. Y si uno no entiende todo esto, no va a entender muchas profecías. Todos los profetas que usted encuentra en la Biblia no profetizaron a todo Israel. Hay profetas que fueron solo a la casa de Israel. Hay profetas que solo fueron a la casa de Judá. Vea, Elías y Eliseo, que se utilizan tanto en las predicaciones, ellos eran profetas de la casa de Israel, del reino del norte. Ellos nunca le profetizaron a la casa de Judá. No hubo un solo profeta de la casa de Israel que profetizara sobre Judá. En cambio, sí hubo profetas de Judá que profetizaron sobre Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Judá permaneció más firme y más leal a Dios, a pesar de que luego se van a descarriar. Pero es ahí donde se conservaron las escrituras. Y es ahí donde se conservaron la fe, la esencia de la fe. En cambio, la casa de Israel, ¿qué pasó? En el año 945, antes del Mesías, Israel se divide en dos. Y en el año 722, Asiria, el imperio asirio, viene sobre el reino del norte, sobre la casa de Israel, y se los lleva, aunque no a todos. Muchos quedan ahí. Y se los lleva, y ahí es donde la famosa frase de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y ese concepto es absolutamente falso, no se perdieron. Una cosa es que se mezclaron, y entonces Asiria se los llevó, y los empezó a dejar mezclar con otros pueblos que ellos conquistaban. Sin embargo, la Biblia misma asegura que hubo muchos de esas tribus que regresaron, que se escaparon y regresaron a Judá, porque ahora el territorio de la casa de Israel se apoderaron de ellos los asirios. Sin embargo, muchos bajaron a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, porque Jerusalén era el centro religioso, cultural, económico de todo el país. Entonces allí llegaron gentes de muchas tribus, llegaron ahí. Sin embargo, en el año 586, ahora Babilonia viene por la casa de Judá, porque también se pervirtió. Dios daba una advertencia y es,
si tú te desvías y eres idólatra, yo voy a utilizar otros pueblos para que vengan sobre ti como martillo. Y entonces la casa Babilonia viene y se los lleva y ellos van a estar en cautiverio 70 años. Luego el imperio babilónico es derrotado y hasta que viene un rey que se llama Ciro, ¿sí? Que ya no es babilónico, él va a permitir que los judíos empiecen a regresar. Cuando regresan, empiezan a reestructurar la fe y ahí es donde se empiezan a llamar judíos. Entonces vean qué interesante todo esto cómo va cambiando. En el tiempo de Abraham se llamaban hebreos, por descendientes de Heber y también porque el concepto ibrí significaba los del otro lado. Habrían hebreos de sangre y de ascendencia y habían hebreos espiritualmente hablando que son los descendientes de Abraham. Luego se van a llamar israelitas por Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Y luego se van a llamar judíos porque cuando ellos regresan de Babilonia, regresan a su territorio del que les habían dado cuando Josué repartió la tierra prometida. Ese era el territorio de Judá y también era el territorio de Benjamín. Ahí estaba metido Judá y Benjamín, que es la casa del sur, el reino del sur, es eso. Y ellos regresan y se llaman judíos. Entonces empiezan a promoverse en las profecías de que el Mesías vendrá y él vendrá a recuperar la casa de Israel que se ha dispersado y que está perdida espiritualmente. Esa es la misión primaria del Mesías, venir por la casa de Israel que está mezclada entre las naciones. En Israel había muchísimo desprecio por los samaritanos, porque los samaritanos eran grupos de judíos que habían estado por fuera de Israel, se habían mezclado, habían hecho matrimonios mixtos y habían regresado, entonces les habían dado el territorio de Samaria. Ahí los dejaban y por eso los despreciaban. También la región de Galilea, donde el Mesías se concentró, por eso el ministerio de Yeshua, de Jesús, es centralizado en Galilea. Ahí había mucha gente con mucho dinero y la mayoría también habían regresado de la dispersión. Hacían parte de la casa de Israel. Entonces ahí ya vamos entendiendo cuál es la misión del Mesías. Ahí la misión del Mesías. Ahora, hay algo interesante. Si el Mesías cambió a su pueblo por la iglesia y desechó a su pueblo, entonces ¿dónde vienen las interpretaciones del texto de Pablo que leímos acá en el capítulo 11 de Romanos? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Han tropezado para que cayesen y vuelve y dice Pablo, de ninguna manera. Ahora, si Dios cambió a su pueblo por la iglesia, hay muchos textos en las escrituras que hablan acerca que el pacto con su pueblo era perpetuo. Lo tengo acá anotado, Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33 es un capítulo, pero de esos que son estrellas, pues, para entender la fe. Jeremías 33, 19 al 26. Presten atención a lo que dice. Dice, otra vez la palabra de Yahweh llegó a Jeremías diciendo, así dice Yahweh, si pudieras anular mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, entonces también podrá anularse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, sacerdotes y ministros. Como no puede ser contado el ejército de los cielos, ni se puede medir la arena del mar, está haciendo alusión a lo de Abraham, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y los levitas que me sirven. Otra vez le llegó palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, ¿no oyes lo que dice este pueblo? Las dos familias que Yahweh había escogido, las ha desechado, Judá e Israel. Así desprecian a mi pueblo y no lo tienen por nación. Así es cierto que dice Yahweh, como es cierto que he creado el día y la noche y he establecido los cielos y la tierra, también es cierto que no desecharé el linaje de Jacob y de David, mi siervo, dejando de tomar su descendencia, quien sea Señor sobre el linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque cambió su suerte y les tengo compasión. Lo que está diciendo el profeta Jeremías es que si alguien puede comprobar que Dios ha roto el pacto con el día y la noche, ¿se acuerda que Dios dijo en Génesis que puso al sol para reinar sobre el día y a la luna de noche? Su palabra es como un pacto. Y él dice, si esto se puede anular, entonces el pacto que yo tengo con los descendientes de David y los descendientes de Jacob, es decir, en cuanto al trono de Israel, Mesías, rey, David, y en cuanto a la descendencia de Jacob, eso no lo voy a anular,
Si alguien puede decir que yo anulé mi pacto con el sol, con el día y con la noche, entonces pueden decir que el pacto con mi pueblo yo lo he roto. Y esas son las palabras que el eterno Dios dio a través del profeta Jeremías. Ahora vean, el apóstol Santiago, ¿sí?, que es contemporáneo a Pablo y a estos otros escritores en el Nuevo Testamento, en su carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice algo que es muy interesante. Dice así: Jacobo, un siervo de Dios y Señor Jesús, el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahí dice salud, pero en realidad la palabra es shalom, porque así se saludan dentro del pueblo de Israel. Pero la carta de Santiago está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Si Dios hubiera cambiado a su pueblo por la iglesia, la carta estaría dirigida a otra iglesia. Ahora, el apóstol Pedro en su primera carta también escribe algo similar. Primera carta de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Se acuerdan de la carta a los Gálatas? Es la región de Gálatas, ¿sí? Y es la donde Pedro está enviando esta primera carta. Pero él está diciendo a los expatriados. Quiere decir que en Galacia, en Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia hay descendientes de la casa de Israel expatriados. Y esa es su carta para ellos. Pedro, al que el Mesías le dijo: sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué le sigue escribiendo a expatriados de Israel si ya se supone que él es el comienzo de una nueva iglesia? No es congruente. Porque aquí Pedro ya no está con el Mesías ya murió, pero él le está escribiendo una carta a los expatriados. Si el Mesías le intentó decir a Pedro: sobre ti yo voy a fundar una nueva iglesia, Pedro, ¿para qué le va a escribir a los expatriados de Israel? Que él conoce muy bien quiénes son y dónde están. Es decir, que las tribus no están perdidas. No están perdidas. Ahora, con esto quiero terminar el episodio de hoy, porque en el siguiente episodio vamos a continuar este tema comprobando si hay pacto de Dios con Israel. Comprobando si hay pacto de Dios con Israel. Y lo que quiero decirles para terminar es: en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10 en adelante, hay algo que debería de a nosotros ayudarnos a entender quiénes somos. Porque el problema que tiene la iglesia surgió desde el año 1948. En el año 1948 Israel fue constituido otra vez como nación. Y como esa constitución como nación estaba en el ámbito profético, entonces ahora la iglesia dice: entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Los judíos o nosotros? Y entonces sale el famoso concepto de que nosotros somos el Israel espiritual y que ellos son el Israel material. Efesios 2 dice así: por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, llamados así por los de la circuncisión, en aquel tiempo estabais sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Lo que está diciendo Pablo a los efesios es: ustedes antes, que eran gentiles, no tenían ni Mesías, ni ciudadanía, no tenían Dios, no tenían pactos, no tenían promesas y no tenían esperanzas. Pero ahora, por el Mesías, se han hecho cercanos. Entonces, ¿cercanos a qué? A los pactos, a las promesas, a Dios, a la esperanza, a la ciudadanía de Israel. Y entonces acá algunos interpretan que esa ciudadanía de Israel nuestra es una ciudadanía espiritual. Pero no hay base bíblica para hablar de una ciudadanía espiritual, a pesar de que hay un texto que lo estudiaremos en el siguiente episodio, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, eso tiene que ver con que el nombre de Israel se lo dio Dios mismo a Israel, y que es Dios el que constituye a Israel como un pueblo. Pero no hay tal como una ciudadanía espiritual y una ciudadanía física. Sería una contradicción. La ciudadanía espiritual, que se llama la iglesia, el Israel espiritual es la iglesia, y ellos con unas leyes, ¿sí? Y la ciudadanía terrenal, el Israel físico, y ellos con otras leyes. Entonces viene la pregunta: si nosotros somos una ciudadanía espiritual, entonces ¿por qué podemos reclamar las promesas que están en el Antiguo Testamento, o Tanaj? Si deberían ser solo cosas espirituales y no físicas.
Ese es el problema en el que nos metió el dispensacionalismo, en entender que la iglesia no hace parte de Israel, que la iglesia no es parte de la casa de Israel. Ahora vean este último texto, porque acá terminamos y nos vamos a ir al siguiente episodio para seguir hablando de esto, porque tenemos que corroborar si el pacto de Dios con el pueblo de Israel está vigente o ya está anulado y si reemplazó la iglesia al pueblo de Israel, que ya hemos visto que no. El Mesías viene a la casa de Israel. Y entonces, ¿por qué a nosotros nos cobija la salvación del Mesías? ¿Es que acaso nosotros somos gentiles paganos o hay otra clase de gentiles? ¿Hay gentiles paganos y hay gentiles que son israelitas? Tenemos que mirarlos a la luz de la Biblia, no a la luz de los dogmas. En el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 8, dice algo muy bonito. Dice así: porque reprochándolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. La carta a los Hebreos dice que vienen días, dice la Escritura, en que estableceré para la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, ¿dónde está el pacto con la iglesia? Sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, en el Sinaí, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, me desentendí, es diferente a rompí mi pacto, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dese cuenta algo, primero dijo, voy a hacer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y luego dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. No nombró a la casa de Judá. La casa de Israel es por la que vino el Mesías, el reino del norte, el que se dispersó por todas las naciones. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿De dónde sacó el autor de la carta a los Hebreos esta porción? Del profeta Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Es textual, pero acá lo quiero llevar a ustedes. ¿Por qué dice que él va a volver a establecer el pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel? Y luego dice, con la casa de Israel le voy a grabar mis palabras, mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Porque fue por eso que ellos se apartaron de Dios, porque se olvidaron de las palabras y de las leyes de Dios. Y por eso es que el Mesías viene a buscar la casa de Israel. Ahora, el Mesías cuando vino y estuvo sobre la tierra, ¿completó su misión? ¿Ya estuvo toda la casa de Israel reunida? ¿O eso fue lo que le encomendó a sus discípulos? ¿O eso fue lo que Pablo quiso hacer cuando dijo yo soy apóstol a los gentiles? ¿A qué clase de gentiles? Las cartas que Pablo escribió, todas en nuestras versiones de la Biblia dicen Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Corinto. ¿Cómo se llamaron esas iglesias? ¿Quién las fundó? ¿Cuándo salieron esas iglesias? En la historia hay bases para pensar que ya habían iglesias como la iglesia actual. ¿Ya había gente que se había separado de la fe del pueblo de Israel? Vamos a comprobarlo en el próximo episodio de Raíces de la Fe. Pero algo yo quiero que usted entienda. La iglesia de nuestros días no es una entidad aparte a la casa de Israel. La iglesia de nuestros días hace parte de la casa de Israel. ¿Significa eso entonces que nos tenemos que volver judíos? ¿Significa eso que nos tenemos que volver y culturizar como el pueblo judío? Tenemos que responder eso a la luz de la Escritura. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy de Raíces de la Fe. Recuerden que tienen un correo electrónico para escribirnos, raícesdelafe1@gmail.com. Síganos en el canal de YouTube, dele suscribirse y dele clic a la campanita. Compártale este link a otras personas. En la medida que crecen nuestras personas que nos siguen, estos videos son puestos en más cantidad de lugares por YouTube. También estamos en Instagram, también estamos en Facebook y nos pueden escuchar en Spotify y en iVoox solamente como podcast. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, escríbanos. Si le gusta, díganos que le gusta. Si no le gusta, díganos que no le gusta. Y ya muy pronto vamos a tener una sorpresa para todos los que quieren ver Raíces de la Fe, pero aplicado a su vida, más allá del estudio. ¿Cómo entendemos al Mesías? ¿Cómo entendemos sus enseñanzas sin sacarlo de contexto? Esa es la sorpresa que les tenemos preparado todo el equipo de Raíces de la Fe. Mil bendiciones a todos.
Escucha también a Wilson Méndez en Spotify. Búscalo como Raíces de la Fe y suscríbete al podcast.